los argumentos iniciales para justificar el primer ataque, Netanyahu dijo que ustedes estaban muy cerca de obtener la bomba nuclear. ¿Eso es así? ¿Están cerca? ¿Estaban cerca? La cadena de televisión CNN ha hecho un gran trabajo. Es un vídeo que se lo puedo enviar después de la entrevista, que en ese vídeo muestra a CNN que este monstruo loco, desde la década de los 90, está diciendo que Irán está a unos meses, a un año de conseguir la bomba nuclear. Pero no hoy, sino desde la década de los 90. Lo está repitiendo. Gaza fue el anuncio, Ucrania el tanteo, Irán la escalada, pero Rusia y China son la traca y el objetivo final. La Unión Europea continúa afirmando el derecho de Israel a defenderse, cómo no, mientras el jefe de su primera potencia, Alemania, confiesa que Israel ha estado haciéndonos el trabajo sucio a todos nosotros. Hay dos enfoques sobre lo que está pasando. El optimista, que afirma que los conflictos a los que asistimos, la masacre de Gaza, la guerra de Ucrania y la guerra contra Irán, son choques separados e independientes, cada uno con su particular lógica y motivación. La seguridad europea, los embrollos de Oriente Próximo y el colonialismo israelí. Por desgracia, amigos, amigas y amigues, la realidad sugiere otra cosa. Los tres choques están relacionados y forman parte del mismo proceso. Se trata de la guerra contra los adversarios de Occidente, contra todos aquellos que objetan su menguante dominio mundial y representan la posibilidad de una administración planetaria colegiada y plural entre potencias. No es un orden ideal, pero es diferente del hegemonismo y al menos algo más respetuoso con las diferentes civilizaciones. En relaciones internacionales, la divisoria no es entre democracia y autocracia, sino entre hegemonismo y pluralismo multipolar. La alternativa hegemonismo-multipolaridad es a las relaciones internacionales lo mismo que la alternativa a dictadura de partido único, pluralismo-división de poderes en un régimen nacional. Los mayores dictadores están en lo que antes se autodenominaba mundo libre. La simple realidad es que los adversarios de Occidente y sus denostados regímenes, la teocracia iraní, el régimen ruso con su combinación de autocracia, aspectos liberales y tradicionalismo eslavo, o la benevolente dictadura china con su buena gobernanza, son mucho más responsables y prudentes en su comportamiento exterior. Y a diferencia de los tiempos de la Conferencia de los No Alineados en Bandung, en 1955, la fuerza de gravedad de la potencia de la economía china convierte ahora esa alternativa en algo serio que atrae a la mayoría del mundo y le permite formar un gran polo, lo que en Occidente se vive, claro está, como una amenaza. Ante esa amenaza, el imperio está dispuesto a quemar el mundo para salvar su trono, en palabras del comentarista vietnamita Sonny Tang. Gaza fue el anuncio, Ucrania el tanteo, Irán la escalada, pero Rusia y China son la traca y el objetivo final. Bueno, esto lo escribe Rafael Poch en su blog en un artículo que lleva por título Occidente escala su guerra mundial. Y les recomiendo que lo lean entero porque merece mucho la pena. Hoy en La Base volvemos a hablar de una guerra global que no deja de escalar. Bienvenidos y bienvenidas. La Base. Y mientras aquí hablamos de los audios de Koldo con todo el mundo puede estallar. Irene Zugasti, cuéntanos. Menos Santos Cerdán y más Teherán. Pues bueno, vamos a hablar un poco de los paralelismos y las diferencias que hay entre el escenario que se abrió en 2003 con la invasión ilegal de Irak y el que se está abriendo en 2025 con el ataque ilegal a Irán. Menos Santos Cerdán y más Pyongyang. Manu Levín, ¿qué nos traes? Bueno, vamos a ver cuál sigue siendo la propaganda que se está desplegando aquí y que recuerda, como ya nos adelanta ya Irene Zugasti, a lo que sucedió en 2003 con Irak, pero vamos a ver también los objetivos que se declaran por debajo de esa propaganda y que quizá también hacen pertinente la comparación con otro proceso que está sucediendo ahora mismo en otro país del que se habla poco en los medios de comunicación mientras los líderes europeos le estrechan la mano a sus nuevos líderes. No se lo pierdan. En fin, hoy contaremos además con Daniel Lobato, activista y analista de la política en Oriente Próximo. Arrancamos, Xavi. La Base de datos. Informa Irene Zugasti. Danos datos.
Pues la historia no se repite, compañeros, pero rima tanto que en este caso con cambiarle una consonante ya bastaría para encontrar demasiadas similitudes, demasiadas coincidencias en la historia. Es que mañana se cumplirá una semana de la agresión unilateral, no provocada, ilegal y ofensiva de Israel contra Irán. Una guerra de Irak 2.0, aunque con el potencial de ser aún más catastrófica que la catástrofe absoluta que fue Irak. Y no es decir poco, como la guerra de George Bush en 2003 contra Irak, la guerra contra Irán es una guerra potencialmente dirigida al cambio de régimen y vendida al público basándose en mentiras sobre armas inexistentes de destrucción masiva, ¿verdad? Un concepto resuena aquí, regime change, cambio de régimen, por la fuerza bruta, agrediendo un país, arrasando su futuro. ¿El objetivo? Bueno, pues parece que Israel sea la potencia dominante en la región y someter así a los pueblos de Oriente Medio a sus intereses y lo que surja. Aunque por el camino mueran millones de personas. Y para eso es fundamental debilitar a ese eje de la resistencia que depende del apoyo iraní. Es una agenda de destrucción clara y sistemática, como bien las puso ya en 2007 el general estadounidense retirado Wesley Clark, cuando hablaba de destruir 7 países en 5 años: Irak, Líbano, Siria, Somalia, Libia, Sudán e Irán. Dale, Xavi. In Afghanistan, I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. I said, is it classified? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. Habla de un memorando que le entregaron directamente desde el Pentágono. Y ojo que Clark no era un cualquiera, fue el comandante del Comando Sur de Estados Unidos del 96 al 97, supervisando las operaciones en América Latina, y comandante supremo aliado de la OTAN en Europa, liderando la operación Fuerza Aliada durante la Guerra de Kosovo del 97 al 2000, mano a mano ahí con Javier Solana. Hay que ver lo que le gusta a una guerra a los demócratas estadounidenses y al PSOE español, porque después del ejército, Wesley Clark se postuló como candidato para el Partido Demócrata de Estados Unidos. Las guerras globales contra el terror que arrancaron tras el 11 de septiembre de 2001 se invocaron en nombre de la responsabilidad de proteger y de exportar la democracia, de luchar contra las tiranías o incluso en nombre de los derechos de las mujeres. El número total de muertos en Irak nunca se conocerá a ciencia cierta, pero los cálculos más conservadores hablan de 1.200.000 personas asesinadas por causas directas o indirectas. La guerra desplazó a un estimado de 9,2 millones de iraquíes. Según el exhaustivo informe Cost of War, que analiza las consecuencias de estas guerras, 7,6 millones de niños son víctimas de malnutrición en Afganistán, Irak, Siria, Yemen y Somalia. Pero todas estas intervenciones implicaron, pues eso, entrar militarmente en un país, desestabilizarlo y en último término convertirlo en estados fallidos. La historia de la guerra global contra el terror está plagada de operaciones de cambio de régimen, de regime change, que, sorpresa, terminaron siendo un fracaso o incumpliendo las razones o las promesas por las que se llevaron a cabo en la teoría. La disolución del partido Ba'ath en Irak condujo a la insurgencia y al ISIS. La caída de Muammar Gaddafi creó un vacío de poder que resultó en que Libia descendiera hacia una devastadora guerra civil, y la guerra de 20 años en Afganistán, que comenzó con la eliminación de los talibanes, otrora mejores aliados de los estadounidenses contra los soviéticos, terminó con el país abandonado que ahora enfrenta una de las peores crisis humanitarias del mundo. Entonces, el primer paralelismo lo tenemos claro. Se construye un relato sobre una guerra contra el terrorismo y sobre una amenaza existencial. Esta vez, Israel presentó su ataque a Irán como una acción para proteger no solo su seguridad, sino también la de todos nosotros, la de todo el mundo ante el riesgo de un Irán con armas nucleares. Y eso nos lleva a la segunda similitud, la justificación basada en la amenaza que no está probada. En el caso de Irak fueron las armas de destrucción masiva con las que la administración de George Bush justificó esa invasión, alegando que Saddam Hussein poseía armas químicas, biológicas y que estaba desarrollando un programa nuclear representando una amenaza para la seguridad global. Estas acusaciones resultaron ser infundadas, ya que nunca se encontraron armas de destrucción masiva tras la invasión. Ahora, hoy, Israel justifica esta operación, llamada León Naciente, como un ataque preventivo para neutralizar el programa nuclear iraní, considerado una amenaza existencial también
Eso sí, que sepamos, Israel sí que tiene armas nucleares con uso militar, como afirman organismos como el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el SIPRI, o la Federación de Científicos Americanos, que han publicado informes que estiman el arsenal nuclear de Israel. Respecto de Irán, sin embargo, la inteligencia estadounidense incluso indica que no hay evidencia de un programa activo para armas nucleares desde 2003, y también las principales autoridades internacionales confirman esta idea. Vean al portavoz de la Agencia Internacional de Energía Atómica confirmarlo. A capacité de dire qu'il existe donc un effort direct vers la fabricación d'une arme nucléaire. Siguiente paralelismo con 2003, la implicación de Estados Unidos. En Irak, Estados Unidos lideró la coalición invasora con el respaldo de Reino Unido, España, Australia, Polonia y otros aliados, aunque sin el aval del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahora, en Irán, aunque el ataque fue aparentemente una decisión unilateral de Israel, Estados Unidos fue informado y mostró un apoyo tácito primero y explícito después. Ahora, Donald Trump exige a Irán la rendición incondicional, y hace este gesto así con las manos, e Israel amenaza al líder iraní Jomenei de un destino, cito literal, igual que el de Saddam Hussein. El presidente Trump calificó los ataques de Israel, de hecho, como excelentes y advirtió de que hay más por venir, mucho más. Sabemos que Netanyahu y que los neocon estadounidenses han soñado durante mucho tiempo con poner feet on the ground, botas estadounidenses sobre Teherán, aunque quizá no haga falta ponerlas en suelo iraní para lograr el colapso del Estado de Irán, como ha ocurrido con Siria. Los compañeros de Descifrando la Guerra hacen un análisis en el que hablan de que Israel ha pasado de la estrategia del pulpo, es decir, de cortar los supuestos tentáculos del eje de la resistencia, a apuntarle directamente a la cabeza, es decir, al Estado iraní. Israel, en su ataque, pretendía eliminar a tantas figuras de la cúpula militar y científica iraní como le fuera posible, pero Teherán restauró en pocas horas la cadena de mando y ha estado lanzando misiles que han burlado los sistemas de defensa aérea de Israel. El guión está más que claro. Hasta el ataque de Israel a la instalación de radiodifusión iraní recuerda bastante al que se produjo en Yugoslavia y manda exactamente el mismo mensaje, que los iraníes no pueden protegerse a sí mismos, aunque también hay que analizar algunas diferencias notables entre el escenario de hace 22 años y el actual, ¿verdad? Pues sí, la primera diferencia la tenemos en que en el caso de Irak fue una invasión terrestre y aérea a gran escala, y la de Irán de momento es una invasión aérea. La población combinada de Irak y Afganistán en 2003 era de 50 millones de personas. La población actual de Irán es de aproximadamente 88-90 millones. Irán tiene medio millón más, además de kilómetros cuadrados de superficie, que el tamaño combinado de Irak y Afganistán. Y a pesar de infligir daños significativos en el sitio nuclear de Natanz, Israel no ha penetrado en otras instalaciones nucleares más críticas para Irán. Eso sí, Israel sí que parece apostar, como decíamos, por querer debilitar el aparato institucional de la República Islámica y causar su colapso. Por su parte, Irán ha penetrado la supuestamente impenetrable cúpula de hierro, y esta agresión además ha generado una cohesión interna en el país, incluso entre sectores críticos, ¿no? Aunque cuidado con la oposición en el exterior, porque hay sectores de la oposición iraní en el exilio que están intensificando su campaña. Entre ellos, el más importante, Reza Pahlavi, el hijo del último Shah, que apoya la ofensiva israelí. La apoya tanto que en sus redes, pues suena casi como si fuera Benjamín Netanyahu. Curiosa oposición la iraní, que prefiere a su pueblo bajo las bombas de Israel. Bueno, aunque si queremos buscar diferencias, pues la derivada más interesante seguramente la tenemos en la legitimidad internacional y sobre todo en el papel de los países de Occidente en ambos casos, en ambos escenarios. En el caso de Irak, en 2003, la invasión careció de autorización, como decíamos, del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que generó pues cierta oposición de países como Francia, Alemania, Rusia y China, y protestas globales masivas. También en España, las movilizaciones contra la guerra fueron masivas. El 15 de febrero de 2003 se produjo la mayor protesta mundial de la historia, con entre 6 y 10 millones de personas en más de 800 ciudades, como recogió el libro Guinness de los récords. En España se calcula que hasta 4 millones de personas participaron en manifestaciones por todo el país, con 2 millones en Madrid y 1 millón en Barcelona. El PSOE y los sindicatos pasearon entonces en la cabecera de esta manifestación. Hoy, en cambio, están defendiendo el rearme. Es más, España está poniendo las bases de Rota y de Morón al servicio de la guerra. Informa Volga Rodríguez. Hay bases militares de Estados Unidos en suelo español a las que han llegado aviones cisterna estos días y bombarderos B-52 hace ya 4 semanas. Estos aviones cisterna no son para defender a la población palestina del genocidio, no, sino para reforzar el apoyo a Israel. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido que sí, que España está siendo la gasolinera de Estados Unidos. Vean.
En este momento sí que es verdad que Estados Unidos está utilizando las bases, pero siempre dentro de los límites del acuerdo que tenemos entre los dos países y, por lo tanto, desde ese punto de vista, la utilización de las bases es con arreglo a los acuerdos bilaterales y con arreglo a los tratados. Evidentemente, la preocupación que tenemos como gobierno es máxima en este momento y entendemos que la situación debe reconducirse y ojalá llegue pronto una situación de acuerdo de paz. Ojalá llegue pronto una situación de acuerdo de paz. En fin, Pedro Sánchez es verdad que no habla tejano, como hacía Aznar, pero el alineamiento con los objetivos del atlantismo de este gobierno, como dice el propio Pedro Sánchez en su carta de hoy a la OTAN, pues nos lleva a un lugar parecido al que nos llevó el famoso trío de las Azores. Recordatorio por si estos días pretenden contarles lo contrario. Desde España no hay sanciones a Israel ni suspensión de relaciones diplomáticas ni comerciales, pese al dictamen de la Corte Internacional de Justicia que pide a los Estados miembros de la ONU medidas para, cito literal, impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la ocupación ilegal israelí. España tampoco ha suspendido el comercio de material militar con Israel. Hay decenas de contratos de compra vigentes a empresas armamentísticas israelíes, sus filiales o intermediarias, que son eje vertebral de la ocupación ilegal israelí y el sistema de apartheid. Otra diferencia, si en Europa en 2003 hubo estados que se posicionaron del lado de la cordura, digámoslo así, esta vez el alineamiento con Israel es total y absoluto. Ayer miércoles se emitía una declaración conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, de Alemania y de Reino Unido, junto con la alta representante de la Unión Europea, con Kaja Kallas, y en esa declaración afirmaban el derecho de Israel a proteger su seguridad y su pueblo en cumplimiento del derecho internacional. Vuelvo a citar a Olga Rodríguez, no piden a Israel en esa declaración el fin del genocidio y de la ocupación ilegal. No le piden tampoco ni mencionan las violaciones cometidas por Israel en su ataque ilegal contra Irán. No mencionan que con sus ataques Israel interrumpió las negociaciones que había para la cuestión nuclear. Eso sí, le piden a Irán que tome medidas decisivas. Simpático canciller alemán Merz era aún más explícito afirmando que Israel estaba haciendo en Irán el trabajo sucio de Europa y que lo ocurrido en Siria, donde hoy los yihadistas, ayer terroristas mandan, era un ejemplo positivo de cambio de régimen. Claro que sí, 13 años de guerra civil, miles de muertos y de refugiados y un país balcanizado en manos de yihadistas que eran considerados terroristas hasta ayer. Ese es el mejor ejemplo de la misión democratizadora y civilizadora de Occidente. Claro que sí, canciller. En contraste con 2003, también la Unión Europea está en un colapso moral y diplomático y en una unidad político-militar como bloque contra sus propios intereses, porque una guerra regional en Oriente Medio tiene consecuencias en suelo europeo. Recordemos el 11M en Madrid. Si las rutas energéticas clave como el estrecho de Hormuz se ven afectadas ahora, las repercusiones llegarán con rapidez aquí, a Occidente. El derecho internacional y el orden basado en reglas no se aplican en función del qué, una invasión, un ataque, sino del quién, si lo hace un aliado o un enemigo. El verdadero enemigo, el que nos amenaza a todos, decía Ursula von der Leyen, es China. Así hablaba la presidenta de la Comisión Europea a Donald Trump durante la cumbre del G7 que se celebraba esta semana en Canadá. Beijing es una razón para trabajar juntos, Donald, el verdadero desafío, el que nos une a todos. O sea, para que yo lo entienda. Israel agrede a Palestina, agrede a Siria, agrede a Líbano, agrede a Yemen y agrede a Irán en menos de 20 meses, pero el problema son los chinos. Los chinos. Esta es la deriva de Europa. Si durante la Guerra Fría Estados Unidos apoyó a Europa y facilitó el nacimiento de esa Unión Europea, ¿no?, como contrapeso capitalista a los bloques soviéticos, ahora solo la desestabiliza con guerras en sus fronteras desde los años 80 y con la expansión de una OTAN que ha llenado Bruselas de fanáticos de los estados, pues como los bálticos, que aplauden ciegamente las guerras de Estados Unidos. Cito a una analista georgiana, Sopoya Paritse, que dice: en Europa la diplomacia murió y ha sido reemplazada por una idiotez beligerante que estalló en una guerra a gran escala en Ucrania y en el apoyo ciego a Israel. El mejor ejemplo, bueno, pues es Kaja Kallas mismamente. En lugar de construir puentes con sus vecinos naturales euroasiáticos, Europa vuela sus gasoductos y los empapela en sanciones, y por si la humillación fuera pequeña, el rearme apuesta por llevarse por delante lo único de lo que pues cabría estar orgullosos y orgullosas, el estado de bienestar que existe todavía en Europa. Ayer sabíamos que la Comisión Europea quería priorizar las tramitaciones de proyectos militares y atraer aún más financiación en defensa. Según fuentes comunitarias, a partir de ahora
las compañías armamentísticas que pidan permiso para tirar adelante un proyecto de industria bélica obtendrán una respuesta de las administraciones públicas en un margen de 60 días. Y además, en caso de que no reciban un pronunciamiento de las autoridades competentes, el proyecto se validará de manera automática. Pues volvemos a decirlo, si tanto les gusta la guerra, que vayan ellos. Hoy termino yo dándoles un dato. 426 personas han muerto por disparos israelíes en las colas del hambre en Gaza y más de 3.000 han resultado heridas. Solo este martes 70 personas. En las últimas horas otras 29. Cuando llegue la cordura, como dice Olga, habrá que ajustar muchas cuentas. Gracias, Ugasti. Presidenta, señora Kallas, Israel y Estados Unidos son la mayor amenaza para la humanidad en este momento y ustedes están alimentando al monstruo. Israel ataca ilegalmente a Irán mientras continúa su exterminio del pueblo palestino. ¿Y qué hacen ustedes? Ursula von der Leyen apoya a Israel diciendo que tienen derecho a defenderse cuando son el agresor, señora Kallas. El canciller alemán da las gracias a Israel, cito literal, por hacer el trabajo sucio por todos nosotros. Esos son los valores europeos. Qué repugnante. Y qué vergüenza, señora Kallas. Ustedes dicen que el peligro son las armas nucleares de Irán. Suena lo que decían de Irak. Pero es Israel quien tiene armas nucleares. Es Estados Unidos el único país del mundo que se ha atrevido a lanzar una bomba nuclear. Tremendo discurso. Manu Levin, dale. Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Irán lleva 30 años, estando a puntito ya casi de tener la bomba atómica. Este vídeo que vamos a ver está circulando muchísimo en las redes en las últimas horas por motivos obvios. Dale al play, Xavi. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to do it. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Ladies and gentlemen, time is running out. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. A pesar de que Netanyahu tiene canas desde los 13 años, se ve que va rejuveneciendo según va pasando el vídeo. Irán será capaz, por sus propios medios, de producir bombas nucleares en un plazo de 3 o 5 años. Esto lo decía Bensuan Milekovsky, alias Benjamin Netanyahu, en febrero de 1995. O sea, Manu Levin medía 1,30 y jugaba al fútbol hace más de 30 años, cuando todavía era líder de la oposición en Israel. Y lo ha repetido una y otra vez durante las 3 últimas décadas. Que es tremendo. 30 años diciendo que ahora sí que sí, Irán iba a tener la bomba nuclear. Y 30 años con los poderes mediáticos de Occidente dispuestos a esparcir la propaganda, pese a no haberse cumplido jamás esa advertencia de Israel. Hoy, una vez más, 30 años después, Euronews, la bomba de Irán, una nueva amenaza nuclear en ciernes. Los expertos anuncian que Irán está cerca de obtener armas nucleares, tiene material para una decena de bombas con uranio enriquecido al 60%. A pesar de los esfuerzos internacionales, las negociaciones nucleares fracasaron. Y se teme un rápido desarrollo del arma nuclear iraní que ponga en peligro a las poblaciones mundiales. Los expertos anuncian que Irán está cerca de obtener armas nucleares. Por los expertos, léase el Departamento de Propaganda de Israel, claro. Y ya veis que, aunque Israel sí tenga armas nucleares, esté cometiendo un genocidio y haya atacado a todos sus países vecinos desde su fundación, y aunque el único país en la historia en lanzar bombas nucleares haya sido Estados Unidos, lo que puede poner en peligro a las poblaciones mundiales son las inexistentes armas nucleares de Irán. Por cierto, también dice esta pieza de Euronews que las negociaciones fracasaron y evita decir que Israel asesinó al negociador de Irán para el acuerdo nuclear. En fin, otro ejemplo, Canal 26 desde Argentina. Peligro para Israel. En un futuro cercano, Irán podría fabricar hasta 10 bombas nucleares. En un futuro cercano, Irán podría fabricar hasta 10 bombas nucleares, nos dicen hoy, por ejemplo, los medios de comunicación. En 2025, allá por 2006, hace 20 años, Netanyahu decía que en 2016 Irán ya iba a tener 250 bombas nucleares. No es información, es construcción, una vez más, de una coartada para agredir a otro país.
Sí, porque además de que escuchar la misma advertencia que nunca se ha concretado durante 30 años, pues revela su condición de propaganda, yo os invito también a aplicar la lógica. ¿Recordáis este meme? Te lo juro, ¿eh? Que dices que saquemos la pistola. Espero que no soy secreta, ¿eh? Tomate, ¿para qué se saca la pistola? La pistola cuando se saca para disparar, el que la saca para enseñarle es un parguela. Los 9 milímetros. Qué recuerdos. La pistola, cuando se saca, es para disparar. El que la saca para enseñarla es un parguela, decían estos dos catedráticos. Bueno, pues con las armas nucleares la cosa funciona exactamente al revés. El arma nuclear, cuando se tiene, es para enseñarla. El que la tiene y no la enseña es un parguela. Porque la clave del armamento nuclear es la disuasión. Es que una vez que un país posee un arsenal atómico, se convierte básicamente en un país inatacable por la doctrina de la destrucción mutua asegurada, que es que si lo atacas, pues te lleva a ti también por delante. Por eso, la clave de tener una bomba atómica es precisamente que los demás sepan que la tienes. Tenerla, pero mantenerlo en secreto, no tiene ningún tipo de sentido. Si Irán tuviera efectivamente una bomba atómica, lo primero que haría, al igual que han hecho todos los países que han alcanzado la bomba atómica a lo largo de la historia, porque eso va de esto, pues lo primero que haría sería hacer un ensayo nuclear lanzando una bomba en el desierto para mostrar al mundo que Irán entra a jugar en la Liga de las Naciones Nucleares. ¿Irán ha hecho un ensayo nuclear de esa naturaleza? No. Por lo tanto, pensar que la tiene pero no la enseña es absurdo, no tiene ningún tipo de sentido. Valga esto como un argumento lógico, pues de que Irán no tiene la bomba, a sumar a este otro, que es el siguiente. Dijo una vez un líder asiático que Estados Unidos no atacó Irak porque Irak tuviera armas de destrucción masiva, sino porque Irak no tenía armas de destrucción masiva. La mayor prueba de que Irán no tiene arsenal nuclear es precisamente que está siendo atacado. Es lo que cuenta este otro meme que también corre por las redes sociales. Estoy atacando a Irán porque tienen armas nucleares. ¿Y por qué no atacas a Rusia? ¿Estás loco? ¿Tienen armas nucleares? Resumen perfecto. Bueno, todo esto y lo que ya estuvimos analizando aquí en el programa del martes, pues debería bastar para concluir que esto no va de ningún arsenal nuclear iraní, va de otra cosa. Y esa otra cosa, que ya estaba claramente en las palabras de Trump de esta semana cuando amenazó con matar al líder de Irán, Jomenei, pues se enuncia ya hoy más claramente en medios europeos, estadounidenses e israelíes. The Conversation: desmantelar el programa nuclear iraní y derrocar al régimen, un doble objetivo que Netanyahu tendrá dificultades para alcanzar. 20 minutos, la caída de los ayatolás, el objetivo final de Israel contra Irán. Quieren acabar con una amenaza que perciben como existencial. Y escuchad, compañeros, este corte de la Fox News. Atención a los términos obscenamente transparentes en los que hablan en la televisión trumpista de lo que se quiere hacer con Irán. Dale al play, Xavi. States, but also you can't have regime change wars, and those have unintended consequences. So if you were to have a decapitation strike against the Iranian leadership, what comes next? Because it's a theocracy, and you have 30,000 radical Muslim clerics that are still there. You can't kill all of them. So does it break down into militia factions where they all just kill each other? Do we install somebody? Do people come from all over the region with guns? Is there an insurgency? No one knows. And so the Israelis have their own agenda. They want this guy gone. Now, does that agenda jive with our agenda? Maybe not, because they're not going to be the ones to manage the chaos. We're going to have to manage the chaos, and they know that, and that's fine. But we've already overthrown an Iranian leader before. We installed the Shah, and he was a great ally for many years, and he pumped oil, and he was fantastic against the Soviets, but he was so unpopular, he was overthrown by these even more fundamental radical people who we're still dealing with today. The big question is the Iranian nuke deal still possible? Now, the Israelis say no. They call them fake talks. They think they're going nowhere and we're getting strung along. Donald Trump disagrees. He thinks there can be a deal that is put together. And at this point, the Iranians have no leverage. And so it looks like they're kind of begging to come back to the negotiating table. And Donald Trump isn't ready to do the deal yet. I think he's going to let the Israeli military continue to soften up Iranian targets until they finally limp back to the negotiation table and swear off enrichment. And that would be a great outcome if they swear off enrichment. But I don't know if that's even possible because the Iranians saw what happened to Gaddafi. Remember, after Saddam was toppled, Gaddafi was like, all right, we'll get rid of the nukes. And the next thing you know, Hillary and the Europeans came in and took him out. So very delicate situation.
the next couple days will be pretty Es tremendo. Bueno, más allá de la visión orientalista, supremacista y racista que demuestra este tipo sobre la región, describe a Irán como una especie de desierto poblado por hordas de salvajes con fusiles aficionados a matarse entre ellos. Es muy elocuente la ligereza con la que se dicen determinadas cosas. Si tumbamos al gobierno de Irak, ¿qué hacemos después? Nosotros tendremos que gestionar el caos. ¿Instalamos a alguien? Ya pusimos a otro líder en Irán hace tiempo, pusimos a al-Shah, nos dio mucho petróleo, pero era un demonio y lo derrocaron. Ahora, ¿a quién ponemos? Y menciona explícitamente a Saddam Hussein y a Gaddafi. Pocas veces se escucha tan claramente a los autores intelectuales de la desestabilización de países y de regiones enteras enunciar estos planes geniales con este nivel de sinceridad. Y después, ¿a quién ponemos? Dicen en la Fox. Instalamos a alguien, en fin. El mismo manual de siempre, cada vez más transparente. Os cuento también que todo este planteamiento que se está haciendo desde el gobierno y los medios oficialistas en Estados Unidos, como la Fox, donde el marco pues, realmente no es destruir el supuesto arsenal nuclear iraní, sino derrocar al régimen y poner a otro, a lo Irak 2003, bueno, pues esta situación está provocando, además de manifestaciones y protestas en la calle en Estados Unidos, división dentro del propio campo republicano. Otro vídeo que se ha hecho viral en las últimas horas es este, en el que el célebre presentador conservador Tucker Carlson, ex Fox News, discute con el senador republicano Ted Cruz. Carlson se opone a la guerra contra Irán. Escuchen. How many people live in Iran, by the way? I don't know the population. At all? No, I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple? How many people live in Iran? 92 million. Okay. Yeah, How could you not know that? I don't sit around memorizing population tables. Well, it's kind of relevant because you're calling for the overthrow of the government. Why is it relevant whether it's, it's 90 million or 80 million or 100 million? Why is that relevant? Because if you don't know anything about the country... I didn't say I don't know anything about Okay, what's the ethnic mix of Iran? They are Persians and predominantly Shia. Okay, this is cute. It's not okay. even... You don't know anything about Iran. So okay, actually, I am not the Tucker Carlson expert on Iran. You're a senator who's calling for the overthrow of the government. You're the one who don't know claims anything about the country. No, you don't know anything about the country. You're the one who claims they're not trying to murder Donald Trump. You're the I'm one not saying that. Who can't figure out if it was a good idea to kill General Soleimani, and you said it was bad. You don't believe they're trying to murder Trump. Yes, I do. Because you're not calling for military strikes against them in retaliation. And if you really believe that... We're carrying out military strikes today. You said Israel was. Right, with our help. I said we. Israel is leading them, but we're supporting them. Well, you're breaking news here because the U.S. government last night denied, the National Security Council spokesman Alex Pfeiffer denied on behalf of Trump that we were acting on Israel's behalf in any offensive capacity. No, we're not bombing them. Israel's bombing them. You just said we were. We are supporting this is Israel. High stakes. You're a senator. If you're saying the United States government is at war with Iran right now, people are listening. Okay. A ver, ¿cuántos habitantes tiene Irán? Usted no sabe nada sobre el país al que quiere atacar, le dice Carlson a Cruz, dejándolo, bueno, pues con el culito al aire, la verdad. Eso ha sido muy comentado, pero quizá lo más relevante de este vídeo es que muestra que hay sectores del mundo republicano en Estados Unidos, como el propio Tucker Carlson, que están expresando muchas dudas, por decirlo suavemente, sobre la conveniencia para Estados Unidos de ser arrastrado por Israel a una guerra total contra Irán. Efectivamente, porque estos tipos también saben cuáles son los verdaderos objetivos ulteriores de Israel con todo esto. Porque si la propaganda sigue hablándonos de que el objetivo es destruir el programa nuclear iraní, que lleva 30 años estando a semanas de lograr la bomba atómica, y si en la Fox se habla del derrocamiento del régimen de Irán y la gestión posterior del caos y de a quién ponemos después, en la prensa israelí se enuncian los objetivos de Máximos. Unos objetivos que no solo nos llevan a la comparación con Irak 2003, por la propaganda de las armas de destrucción masiva y el objetivo declarado de derrocar al gobierno, sino que nos llevan a la comparación, lo adelantaba antes, con un proceso más reciente, que es el de Siria, la balcanización de Siria. Fijaos, editorial de ayer del Jerusalem Post. Trump debe ayudar a Israel a terminar la tarea de desmantelar el régimen de Khomeini. Editorial. Señor presidente, esta teocracia extrema debe caer. Haga que su destrucción sea una política tan explícita como la derrota de la Alemania nazi o el Irak de Saddam Hussein. Así empieza el texto. No se les puede acusar, ¿verdad?, de no ser claros.
Pero atención a lo que este periódico sionista pide a Donald Trump que haga en Irán. Os leo. 1. Adoptar un cambio de régimen como política. El liderazgo iraní ha demostrado una y otra vez que su ideología es inmune a la disuasión. Los ataques militares solo alimentan su propaganda. Debe declarar públicamente, señor presidente Trump, que la República Islámica bajo el ayatolá Jomenei es un régimen proscrito y que su derrocamiento es un objetivo estratégico de Estados Unidos. 2. Agudizar la guerra económica con precisión milimétrica. Las sanciones existentes deben intensificarse para afectar todas las fuentes de ingresos que sustentan al régimen. Congelar todos los activos vinculados al cuerpo de los guardianes de la Revolución Islámica y su fuerza Quds, sancionar al Banco Central de la República Islámica de Irán e imponer sanciones secundarias a los bancos y empresas extranjeras que realicen transacciones con Teherán. 3. Intensificar las operaciones encubiertas dentro de Irán. Si Teherán acepta la violencia, que busque la lucha en casa. 4. Ampliar las ciberofensivas para desactivar las redes de mando y control del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, interrumpir los sistemas de guía de misiles e interferir con el software de control nuclear. 5. Designar al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica como organización terrorista extranjera y perseguir implacablemente sus redes globales. Obligar a los bancos de todo el mundo a elegir entre procesar transacciones en dólares y facilitar el lavado de dinero por parte del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. 6. Proyectar una preparación militar abrumadora. Aumentar el número de grupos de ataque de portaaviones estadounidenses en el Golfo Pérsico, preposicionar destructores Aegis en el Mar Arábigo y desplegar bombarderos de largo alcance para disuadir cualquier represalia iraní. Y atención al punto 7, que aquí llega el objetivo de Máximos, que es el que evoca a Siria. 7. Forjar una coalición en Oriente Medio para la partición de Irán. Promover planes a largo plazo para un Irán federalizado o dividido, reconociendo que el régimen teocrático de Jomenei no puede reformarse. Ofrecer garantías de seguridad a las regiones de las minorías suní, kurda y baluchi dispuestas a separarse. Forjar una coalición en Oriente Medio para la partición de Irán. Promover planes a largo plazo para un Irán federalizado o dividido es lo que piden los intelectuales orgánicos del sionismo, lo que ya están haciendo básicamente con Siria. Pero claro, luego la amenaza existencial para Israel es Irán. En fin, gracias Manu. There is no question whatsoever that Saddam is seeking and is working and is advancing towards the development of nuclear weapons. No question whatsoever. And there is no question that once he acquires it, history shifts immediately. There is no question that he had not given up on his nuclear program, not whatsoever. There is also no question that he was not satisfied with the arsenal of chemical and biological weapons that he had and was trying to perfect them constantly. Saddam. Como decíamos, hoy nos acompaña en la base Daniel Lobato, activista y analista de la política en Oriente Próximo. Daniel, muchísimas gracias por atender una vez más a Canal Red. Un placer estar con vosotros, como siempre. Ayer leíamos un tuit tuyo en el que señalabas que la ofensiva de Irán con apoyo de Estados Unidos iba a durar como mucho 2 semanas más. Hablabas también de debilidades militares por parte de las fuerzas de defensa de Israel y hablabas también de una crisis social que tiene que ver con que cada vez más israelíes se van del país. Háblanos de esto, que es, digamos, una explicación de la situación muy infrecuente en los medios de comunicación hegemónicos. Bueno, hay que recordar que tanto Estados Unidos como Israel están en un callejón sin salida en su frente interior, esa cabeza de playa imperial para dominar Oriente Medio, norte de África, que se conquistó hace 100 años, llamada Israel, pues tiene un frente interior, que son los pieles rojas palestinos, cómo hacerlos desaparecer por millones, porque además con las décadas, a pesar de las expulsiones, limpiezas étnicas, han ido creciendo más en población en los 3 trozos de Palestina, Gaza, Cisjordania y el llamado Israel, y son más que los colonos israelíes sobre el terreno, y por tanto hay un frente interior ahí que no consiguen asentar a la colonia, y hay un frente exterior por el cual pues, los nativos, aliados de los pieles rojas palestinos, pues les prestan ayuda, ¿no? Ya sea directamente o ya sea actuando contra la fortaleza israelí, al margen de esos regímenes, etcétera, que actúan como muralla. Y entonces en ese escenario de, digamos, de callejón sin salida, atolladero para ambos sujetos, que son uno, Estados Unidos e Israel, pues el planteo ha sido: si el escenario
no nos está alcanzando para nuestros objetivos, que es vaciar Palestina de nativos en primer lugar para asentar la colonia israelí, pues intentemos cambiar el escenario y a un escenario por otro catastrófico en un momento dado, en el cual, en ese escenario catastrófico regional, podamos alcanzar dos objetivos, especialmente uno también en el frente exterior, que es meter a Irán de nuevo en ese saco de estados controlados o destruidos que por décadas ha ido acumulando esa cabeza de playa israelí en Oriente Medio. Todos los estados alrededor tienen que estar sujetos a esa dualidad o, digamos, controlados completamente o destruidos, y ese es el panorama que tenemos prácticamente en todo Oriente Medio. Y, por supuesto, a través de un cambio de régimen, que eso es el elemento más importante, y luego el objetivo del frente interior, que si en ese escenario catastrófico pues fuera posible realmente hacer desaparecer de momento a los 2 millones de palestinos de Gaza por las vías que fueran, ¿no? Expulsados o incluso exterminados, como habéis relatado hoy con lo de las colas del hambre. Entonces, bueno, de momento ambos sujetos están aplicando esa doctrina de Estados Unidos variada con respecto a Irak, de ya no poner tropas agresoras sobre el terreno con ataúdes de vuelta, etcétera, y que vimos cómo varió con Libia, cómo varió con Siria, cómo ha variado con Sudán, por ejemplo, que está también muy oculto, cómo también varió con Yemen, que es meter actores interpuestos, ya sean grupúsculos, Al-Qaeda, ISIS, o grupúsculos también a sueldo, como en Irán podrían ser los que habéis dicho, kurdos, baluches, que estuvieran a sueldo de Occidente, o el propio Israel, que en este caso es un actor interpuesto. Y en esta doctrina de Estados Unidos dejamos que Netanyahu se encargue, pues Netanyahu ha comenzado a encargarse de plantear ese cambio de escenario y bueno, pues comenzó con una serie de ataques terroristas largamente planificados hace una semana contra científicos, militares, todas sus familias, desde el exterior y desde el interior, con grupos asalariados, fueran de ciudadanos afganos, ciudadanos indios, también iraníes. Pero estamos hablando de que dejar que Netanyahu se encargue es una entidad de 6 millones de colonos, ya dicho, sobre el terreno de Palestina, reales, frente a una entidad de 92 millones, como no sabía el senador Ted Cruz, el número de habitantes, ¿no? Y además una entidad que desde hace décadas, desde que dejó de ser un sujeto subordinado, Irán, desde el año 79, se ha estado preparando largamente en un programa de misiles balísticos, misiles defensivos, antiaéreos, antibuque, etcétera. Y el resultado lo estamos viendo hoy. El coste para Israel está siendo cada vez más catastrófico. No es lo mismo acumular 100 kilotones en bombas que se arrojan sobre los nativos en Gaza sin ninguna tecnología, simplemente arrasando 6 bombas atómicas de Hiroshima, arrasando el gueto, que, digamos, reponer los misiles interceptores de esa famosa cúpula de hierro, que son misiles sofisticados de una tecnología que no permite una fabricación numerosa, y estamos viendo hoy, fundamentalmente se ha visto cómo Israel se está quedando básicamente sin defensas antiaéreas, ¿no? Y lo que se habla es que le quedan probablemente para 10 o 12 días, y de hecho pues es el resultado de que Netanyahu haya cerrado las fronteras terrestres y aéreas para la salida de israelíes de Palestina ocupada, ¿no? Y es decir, les ha tomado como rehenes con distintos objetivos, como escudos humanos, por un lado, para incluso poner encima de la mesa, si es necesario, no solo los 1.200 muertos israelíes del 7 de octubre, probablemente, seguramente asesinados por sus propias fuerzas armadas israelíes, sino que si pone encima de la mesa 10.000, 20.000, 50.000 israelíes muertos, pues si aquello le dio para todo esto, imaginemos hasta dónde le puede dar de sí de impunidad el poner encima de la mesa 50.000 israelíes muertos. Ese es un objetivo, escudos humanos. Otro objetivo, por supuesto, que no se marchen. Ya sabemos que los colonos, cuando no se sienten seguros en el fuerte del 7º de caballería, porque los indios siguen atacando, pues lo que hacen es se vuelven de donde vinieron, ¿no? Y así está ocurriendo. Se están marchando desde el 7 de octubre prácticamente 1 millón de colonos israelíes. En estos días de cierre de fronteras sabemos que se están marchando los más ricos. Al final, un colonialismo y una descolonización también hay un componente de lucha de clases, y los más ricos israelíes están contratando yates privados para marcharse desde los puertos mediterráneos de Palestina ocupada hacia Chipre y hacia otros lugares, ¿no? Entonces,
Ese es otro de los graves problemas que confronta la sociedad colombiana israelí, la desestructuración social, la cuestión económica, el gigantesco coste que ya se valoraba en $300 millones diarios entre el gasto y entre la no producción, pero ahora se está elevando cada vez más, incluso con estos golpes contra, por ejemplo, centros tecnológicos como el centro Weizmann o contra importantes infraestructuras energéticas israelíes. Estamos hablando de la refinería del puerto de Haifa, que supone un 1,5% del Producto Interior Bruto del régimen israelí anual, ¿no? Y ha quedado completamente paralizada por los ataques precisos iraníes. Entonces, en esta coyuntura, ¿qué hará Estados Unidos? ¿Hará lo que sus, digamos, voceros, Ted Cruz o el propio Donald Trump en tweets está prácticamente desvelando que ellos son los agresores, no solo dan toda la infraestructura logística y de armamento, etcétera, y de desestabilización, sino que ellos mismos son los perpetradores? Bueno, ¿llegará a Estados Unidos a atacar? Yo creo que no. Yo creo que la experiencia última de Estados Unidos atacando en solitario la tenemos muy reciente, es la de Yemen. Y no se le ha dado apenas en esta burbuja en la que vivimos en Occidente, apenas se le ha dado relevancia al hecho de que el imperio se haya tenido que retirar de la batalla del Mar Rojo contra el país más empobrecido del mundo árabe, que es Yemen, por los no solo enormes costes económicos, sino que ha perdido 3 F-18 por insólitos motivos, ha perdido decenas de drones Reaper, pero es que el portaaviones Harry Truman va a estar 2 años fuera de servicio porque supuestamente colisionó con un mercante en el Mar Rojo. ¿Quién se cree que un portaaviones que va protegido por una escuadra naval, de pronto se coló un mercante random en el Mar Rojo y colisionó con el portaaviones Harry Truman, ¿no? Entonces, hoy esa democratización, entre comillas, de los misiles antibuque, de los misiles balísticos que hacen que Yemen pueda impactar en el aeropuerto de Tel Aviv cualitativamente con un único misil, pero mandando un mensaje, si se quiere, cuantitativo en el futuro, pues hace que esa retirada de Estados Unidos nos diga que al final Estados Unidos hará algún tipo de control de daños, porque por supuesto Irán no es Yemen. Y podríamos imaginar la catástrofe que supondría para Estados Unidos que un navío se fuera al fondo del Golfo Pérsico, del Mar Rojo, algo que no ocurre desde la Segunda Guerra Mundial, o incluso ni los japoneses lograron tumbar un portaaviones al fondo del mar, ¿no? ¿Qué ocurriría con las bases norteamericanas en todo Oriente Medio, Qatar, Kuwait, Jordania, Bahrein, cuando ya en 2020 Irán arrasó una base norteamericana en el norte de Irak como represalia por el asesinato de Qasem Soleimani, el general iraní, ¿no? La capacidad de Irán es de arrasar todas en el momento en que Estados Unidos se posicione como protagonista activo de la agresión contra Irán. Por eso yo creo que en último momento, en 2 semanas, cuando se le acabe la provisión de armas antiaéreas, de defensas antiaéreas al régimen israelí, probablemente proclamen un alto el fuego diciendo lo que Trump dijo con respecto a Yemen. Bueno, les hemos dado una paliza a esos hutíes y han aprendido la lección, nos vamos, esperamos que ya no nos ataquen más a Estados Unidos. Pero básicamente les han dejado que sigan y que prosigan atacando a Israel porque no lo consiguen evitar, ¿no? Yo creo que harán una proclamación en algún sentido de, bueno, hemos dado una lección a estos iraníes, vamos a lograr que no construyan la bomba atómica. Algo que, por otro lado, ya estaba antes de la agresión terrorista israelí encima de la mesa, como habéis dicho en todo el programa. Por tanto, más allá, como digo, de la burbuja y de la propaganda occidental, hay que recordar que China ha comenzado a hacer un apoyo activo llevando aviones de carga militar a Irán. Hay que recordar que Pakistán ha dado un apoyo activo a Irán. Todo esto en caso de que en medio de las semanas que nos pueden quedar de este gigantesco espectáculo militar en el que se van a perder multitud de vidas y, por supuesto, en Palestina se van a silenciar ese genocidio diario, podemos pensar que a veces los colonos no están del todo sujetos. Esa fiera rabiosa sujeta por el collar, la correa de Estados Unidos, puede que en un punto se pueda romper. Y hay una facción en este momento milenarista, extremista, religiosa, en un sentido que a la colonia israelí no tenía hace décadas, pero hoy sí la tiene, y que podrían verse tentados a pulsar el botón nuclear a la vista de tanta impunidad por 8 décadas al régimen, y por tanto China y Pakistán están, digamos, cortando de raíz cualquier veleidad por ese lado, ¿no? Yo creo que si todo va como debería, o como, digamos, no como debería, no es como debería, sino como
Más o menos se puede prever, Estados Unidos impondrá un alto el fuego en 2 semanas, pero se encontrarán de nuevo con ese callejón sin salida al día siguiente en el frente interior, también en el frente exterior, y con el callejón sin salida de un genocidio incompleto no consiguen expulsar a los millones de palestinos y con por supuesto, un imperio y una colonia aún más degradadas internacionalmente, ¿no? Pero Estados Unidos no se puede jugar, ya digo, sus bases, el petróleo a 300 euros o 400 euros el barril, el dólar al día siguiente desplomándose por esos simbolismos, incluso de un portaaviones quizá hundido en el fondo del mar. Por tanto, yo creo que ese puede ser el escenario y que mantiene, en definitiva, en un callejón sin salida de una lenta conducción hacia el colapso de la colonia israelí en poco tiempo. Daniel Lobato, muchísimas gracias por tu análisis y por acompañarnos una vez más en La Base. Hasta pronto. Un placer. A vosotros. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socias y socios de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí a mi izquierda en sus pantallas. Les dejamos con un tema del Capitán Elefante, Tercera Guerra Mundial. Hasta mañana.